Bueno, entonces, si está saliendo todo bien, vamos a comenzar la clase. Les doy las buenas tardes a todos. Esta clase está referida a fenómenos de adaptación. Nosotros, cuando en la clase anterior estuvimos desarrollando injuria celular, habíamos visto que había alteraciones de las células, modificaciones de las células, de tipo de respuesta de acuerdo a la noxa o a la agresión o al estrés que ellas podían padecer. Entonces, y esas modificaciones celulares habíamos visto que era, por ejemplo, la atrofia de la célula, la hipertrofia de la célula, o podía ser la metaplasia o la hiperplasia de esta célula, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a referir a los fenómenos adaptativos, vamos a ver que allí hay que estos fenómenos adaptativos tienen o pueden pasar por cambios celulares como los que acabamos de mencionar. Cuando estos fenómenos sobrepasan los límites, el agente de lesión tiene lugar entonces la lesión celular, que puede ser reversible o llegando a ser irreversible, seguida de muerte celular. Acuérdense ustedes que la muerte celular es un acontecimiento extremo en la evolución de una enfermedad. Puede ser el resultado de varias causas, ¿no es cierto? Incluyendo isquemia, incluyendo tóxicos, incluyendo toxinas o reacciones inmunitarias, incluyendo infecciones, etcétera, ¿no es cierto? Hay distintas formas de muerte celular, acuérdense también, como son la necrosis, la apoptosis y la autólisis, que también habíamos hecho mención en nuestra clase anterior. Tener presente siempre que la necrosis es patológica, ¿no? O sea, no hay necrosis fisiológica, siempre la necrosis es patológica. Cuando la célula fue sometida a alguna de las causas mencionadas que le provocan un estrés o anormalidad, ¿no? En la apoptosis, que es una muerte celular especial, ¿no es cierto? Es cuando la célula activa un programa controlado de muerte celular, ¿no? Estos fenómenos adaptativos, si los vamos a definir, se definen como la respuesta de las células ante estímulos fisiológicos o patológicos, mediante la cual consiguen mantener, aunque algo alterado, un estado de equilibrio relativo que les permite preservar la función de la célula, ¿no? Si pasamos a ver algunos de ellos, el primero podemos elegir la hiperplasia, un término que ustedes ya conocen. La hiperplasia es el aumento de la cantidad o del número de células en un órgano o tejido, ¿no es cierto? Con el aumento del volumen y también el aumento de su capacidad funcional. Esta hiperplasia puede ocurrir a veces en conjunto con una hipertrofia, siempre y cuando los estímulos que la desencadenan sean los mismos, ¿cierto? En general se debe a una producción local aumentada de factores de crecimiento, niveles aumentados de receptores de factor de crecimiento en las células respondedoras, ¿no es cierto? Una hiperplasia puede ser, como lo tienen acá en este cuadro, fisiológica o patológica. Una hiperplasia fisiológica, un ejemplo de ello, tenemos por ejemplo la hiperplasia hormonal. Una hiperplasia hormonal clásica es por ejemplo la hiperplasia de la glándula mamaria, ¿no es cierto? Cuando la glándula mamaria es convocada para cumplir con su función de secreción láctea, se produce una hiperplasia desencadenada por un influjo hormonal. Eso es fisiológico, ¿no es cierto? La hiperplasia donde aumenta el tamaño y la cantidad de los acinos glandulares, los túbulos y los conductos se preparan entonces para la secreción láctea. Esto es típico y es característico. Puede haber una hiperplasia, por ejemplo, cuando la corteza suprarrenal
es incentivada o activada por la secreción de ACTH hipofisiaria. También es un tipo de ejemplo de hiperplasia fisiológica. En cambio hay otra que se llama, que también es fisiológica, pero es compensadora. Supónganse ustedes que a un hígado le extirpamos una parte por X motivo. Esa extirpación genera entonces la reacción hiperplásica con una respuesta de proliferación de células. Esa proliferación de células es fisiológica. Aumentan los hepatocitos fundamentalmente y se restituyen las estructuras arquitecturales del órgano. Esa hiperplasia entonces la vamos a llamar fisiológica compensadora. Cuando extirpamos un trozo de hígado, el hígado vuelve a crecer, vuelve a lograr la cantidad y el peso más o menos aproximado al normal, ¿no? Lo mismo pasa si extirpamos un riñón. Si hacemos una nefrectomía, el riñón contralateral va a generar entonces una hiperplasia que se va a llamar por ese motivo compensadora para suplir la función que deja de tener el riñón extirpado, lógicamente. Esos son ejemplos típicos de hiperplasias fisiológicas, ¿no? En cambio, la hiperplasia patológica, tenemos otros ejemplos, como la estimulación excesiva del endometrio. Me refiero a la estimulación endocrina humoral del endometrio. ¿No es cierto? Cuando hay una excesiva estimulación del mismo, ya sea por influjo de la suprarrenal, de la glándula pituitaria o del ovario, genera entonces la posibilidad de una hiperplasia del endometrio, que puede ser una hiperplasia adenomatosa, que puede ser una hiperplasia glandular quística, etcétera, etcétera. Esto ya es patológico, lógicamente. Entonces, por estimulación excesiva del endometrio. Otra hiperplasia es por estimulación, por ejemplo, de la paratiroides en caso de una hipocalcemia. Siempre que hay una hipocalcemia, hay un trastorno del equilibrio entre el fósforo y el calcio. Se genera entonces la posibilidad de que la glándula paratiroides supla la diferencia y termine hiperplasiándose para entonces segregar paratormona y poder generar entonces mayor movilización de calcio que le está faltando al organismo. Entonces esa sería una hiperplasia patológica en ese caso. En un caso, por ejemplo, de un síndrome de mala absorción, de carencia de vitamina, por ejemplo, también puede haber. O en una enfermedad renal tubular perdedora de calcio, por ejemplo, donde el paciente termina generando una hipocalcemia con una inmediata respuesta de la paratiroides con una hiperplasia hiperfuncionante para suplir esta necesidad, ¿no? Después tenemos otro ejemplo de patológica, es la hiperplasia del tejido conjuntivo. Hay proliferación por activación de células conjuntivales, o sea, de fibroblastos. Estos fibroblastos generan entonces en una herida, por ejemplo, en una herida que está en curación, aparece una hiperplasia fibroblástica del tejido conjuntivo, que es una típica ejemplo de hiperplasia patológica también, ¿no? El otro cuadro es el de la hipertrofia. Ustedes saben que una hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula, por consiguiente el tamaño del órgano, con un incremento de la capacidad de su función, por supuesto. Suele aparecer en tejidos permanentes generalmente. Esta hipertrofia aparece entonces en tejidos que tienen células que no tienen capacidad de mitosis, por ejemplo, las células del músculo esquelético, el músculo estriado, el músculo miocárdico, por ejemplo. Esta hipertrofia también puede ser fisiológica, ¿no es cierto? La hipertrofia fisiológica la vemos como típico ejemplo en el útero durante el embarazo. El útero aumenta notoriamente de tamaño, hay una hipertrofia de las células musculares lisas que están inducidas entonces en
en un crecimiento provocado por influencia endocrino-moral. Hay proliferación hipertrófica entonces de células musculares lisas y de fibroblastos también. Acá habría una combinación que logra entonces un aumento considerable del tamaño del órgano. Pero esto es lógicamente una hipertrofia fisiológica. Estaremos frente a una hipertrofia patológica cuando estamos, por ejemplo, en una hipertrofia del corazón, una hipertrofia miocárdica. Ustedes han visto que esta patología está referida a un aumento de la cantidad de trabajo, es una respuesta al aumento de la cantidad de trabajo. Como ocurre, por ejemplo, en el corazón, donde hay un aumento de la síntesis de proteínas y de miofilamentos, lo que permite una mayor capacidad de trabajo por parte del órgano, ¿no? Un ejemplo de una hipertrofia miocárdica puede estar desencadenada por un cuadro de hipertensión crónico, puede estar desencadenada por una alteración de o falla de las válvulas, etcétera, etcétera. Eso entonces hace que el músculo miocárdico se hipertrofie. Primero hay una hipertrofia concéntrica, donde la pared de la muscular del ventrículo izquierdo se incrementa en espesor, y después hay una hiperplasia, hipertrofia excéntrica con dilatación, que ya sería un cuadro terminal, por supuesto. Este ejemplo entonces es de hipertrofia patológica, es un típico ejemplo, el músculo miocárdico afectado entonces por esta situación. En cambio, la atrofia, cuando nosotros vamos a definir atrofia, ya hemos dicho que es la disminución del tamaño de la célula. Se entiende por una respuesta adaptativa, donde hay una pérdida de sustancia de la célula. Entonces pierde el tamaño, hay un achicamiento de la misma y hay una pérdida de función también de la misma, ¿no es cierto? Suele afectar siempre o casi siempre a un número significativo de células, ¿no? Los componentes estructurales de las células están disminuidos. Muchas veces hay un aumento de las vesículas autofágicas vinculadas a la membrana, que tienen entonces en su luz depósitos de partículas de la célula, depósitos de pigmentos de desgaste, por ejemplo, como es en la atrofia parda, que es característica, ¿no es cierto? La atrofia, entonces, definida así, vamos a mostrar algunas de las causas más frecuentes de la misma. Tenemos entre las causas frecuentes la disminución de la cantidad de trabajo. Creo que ya lo expliqué a ese punto, cuando dijimos que un músculo que pierde su movilidad, que pierde su función por una situación de inmovilidad después de una fractura, por ejemplo, que el paciente se lo inmoviliza con un yeso, esa falta de movilidad produce entonces una atrofia en el músculo. También hay una atrofia en el hueso, por supuesto, hay una reabsorción ósea con pérdida de calcio, que es típica entonces una atrofia del tejido óseo por inmovilidad o por disminución del trabajo o de la cantidad de trabajo. Lógicamente también podrá haber una atrofia de un tejido o de un órgano cuando hay disminución del aporte de oxígeno. Típico esto se ve en los cuadros de arteriosclerosis, que generan entonces una obstrucción paulatina del flujo sanguíneo, con una hipocoxigenación del órgano que termina entonces siendo víctima de un proceso de atrofia, ¿no? Después hay otras que son las señales de las alteraciones de las señales tróficas. La pérdida de inervación es otra típica, ¿no es cierto? Un músculo denervado, lógicamente va a ir a una atrofia consecuentemente, la denervación de los músculos entonces. Un cuadro de nutrición insuficiente, lógicamente también va a producir una atrofia, prácticamente generalizada. Una nutrición insuficiente de un individuo, de un paciente, comienza entonces consumiendo los depósitos de grasa o lípidos para
consumir la energía y después recurre entonces a la masa muscular y termina generando entonces una atrofia generalizada de la masa muscular de este paciente. Entonces los cuadros de nutrición insuficiente, de evolución crónica y sostenida, terminan generando entonces una atrofia muscular generalizada, lógicamente. También puede ser por pérdida de estimulación endocrina. Una atrofia por pérdida de estimulación endocrina la tenemos en un ovario, por ejemplo, que de una persona involuciona un ovario de una persona de edad avanzada, por ejemplo, un útero que ha perdido la estimulación endocrina también le sucede lo mismo, ¿no es cierto? En el cuadro de envejecimiento, en los tejidos envejecidos podemos tener atrofia típica y característica, ¿no es cierto? Y la presencia crónica de un daño tisular también es sinónimo de presencia de atrofia, lógicamente. Acá hay una repetición de algunos puntos. Las causas de atrofia, las más importantes, son la reducción de la demanda funcional. Por ejemplo, después de una inmovilización musculoesquelética, como dije recién, puede acompañarse de una osteoporosis secundaria y una disminución de la masa muscular por falta de función. Después la otra, el aporte insuficiente de oxígeno, genera también una atrofia por pérdida celular progresiva, que se hace bien evidente, sobre todo en los cuadros de arteriosclerosis, como mencioné recién. Y la insuficiencia de nutrientes, el paciente desnutrido, hace entonces, lógicamente, como dijimos recién, una atrofia musculoesquelética, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a decir que la atrofia tiene distintos tipos, ¿no es cierto?, de presentación. La atrofia puede ser fisiológica o patológica. Una atrofia fisiológica la vemos, por ejemplo, en la involución del útero después del embarazo y el parto. Un útero que creció, se hipertrofió para la gestación, después de la gestación, cuando se produce el alumbramiento y el puerperio, en este órgano empieza a involucionar y termina atrofiándose, ¿cierto? Eso es fisiológico, una disminución en el tamaño de las células, una disminución en el tamaño del órgano y el peso mismo. Es una atrofia fisiológica, involutiva. Lo mismo ocurre, por ejemplo, es normal esto, la involución del timo. Durante la gestación, el timo, esta glándula es grande, durante los primeros meses de vida, este timo sigue siendo de un tamaño considerable en la parte anterior y baja del cuello y termina después involucionando notoriamente a medida que el chico crece, ¿no? Es una involución del timo, que es una involución o atrofia fisiológica, ¿no? Dentro de las atrofias patológicas, en cambio, tenemos, como recién dijimos, la atrofia patológica generalizada por desnutrición extrema. Un cuadro de caquexia, por ejemplo. Un paciente caquéctico es un paciente que ha perdido peso, que tiene las estructuras musculoesquelético atróficas, que tiene cansancio, fatiga, que tiene trastornos digestivos notorios, ¿eh? Es un desnutrido extremo que genera entonces una atrofia patológica generalizada, donde tanto los músculos, los huesos, como algunos órganos están notoriamente disminuidos de tamaño. Esto es, lógicamente, una atrofia patológica generalizada, ¿no? En cambio, hay otras atrofias que podemos ejemplificar en una anemia aplástica, por ejemplo. Es la atrofia patológica localizada, donde la atrofia del tejido hematopoyético genera este cuadro de anaplasia anémica, que es un ejemplo típico de atrofia patológica local. Acá tenemos fotografías, por ejemplo, esta fotografía de los músculos atróficos del miembro superior y de las manos, más acentuada en el miembro izquierdo, fíjense, los grupos musculares de la extremidad superior, de los miembros superiores, están
totalmente atróficos, sobre todo los de la fotografía de la izquierda, de la derecha, ¿no? O sea, es un miembro izquierdo, quise decir. Y lo mismo acá, en un miembro inferior, fíjense, la notoria atrofia muscular. Estas atrofias hay que considerarlas si son de origen neurogénico o son miogénicas, ¿no? Acá en esta fotografía estamos viendo una marcada atrofia de los grupos musculares de ambos miembros inferiores en este paciente. Acá tenemos también una atrofia renal. En la parte izquierda de la fotografía estamos viendo un riñón atrófico, fíjense, totalmente distinto al riñón normal. Donde en el riñón normal nosotros podemos advertir la corteza y la médula, en cambio en el riñón atrófico vemos una disminución notoria de la corteza, donde prevalecen estructuras similares a la de la médula renal. Entonces, en esta fotografía estamos viendo entonces una atrofia renal. Ya saben ustedes que esta atrofia renal después está provocada por una insuficiencia irrigatoria, por un cuadro de arteriosclerosis, o por un cuadro de una pielonefritis crónica evolutivamente avanzada, ¿no? Otro ejemplo, ¿no es cierto? Este cerebro, en la parte izquierda de la fotografía, tenemos un cerebro normal. En la parte derecha vemos el cerebro atrófico. Fíjense, destaca en este hemisferio cerebral atrófico, destaca la presencia de surcos profundos y circunvoluciones bien marcadas pero delgadas, ¿no es cierto? Totalmente distinto a lo que se ve en un cerebro más o menos normal, con un trofismo y un desarrollo más o menos normal. En el cambio, en este hemisferio cerebral atrófico vemos esto que es tan característico, es la presencia de circunvoluciones delgadas, irregulares, y están separadas por surcos profundos, bien marcados y bien notorios en esta atrofia cerebral evidente, ¿no? Y cuando vamos a otro concepto, el concepto de la metaplasia. En la metaplasia nosotros vamos a tener en consideración de que se trata de un reemplazo de células adultas por otro tipo de células adultas. Un reemplazo de unas células de un tejido por células de otro tejido. Eso es metaplasia. En esta metaplasia siempre se da en generalmente se da en una misma hoja embrionaria, ¿no es cierto? Un epitelio es reemplazado de un tipo, es reemplazado por otro de otro tipo, etcétera, etcétera. Esta metaplasia biológicamente es una sustitución adaptativa, ¿no es cierto? Porque hay células sensibles a una determinada noxa que son reemplazadas por una resistente a la misma. Esa es la sustitución adaptativa de la misma. Algunas de estas metaplasias llegan a considerarse como carácter premaligno también, ¿no? Como las metaplasias que producen y derivan tumores como los estrógenos en el endometrio o el tabaco en la mucosa bronquial, por ejemplo. Hay metaplasias entonces que son consideradas premalignas, algunas de ellas. Cuando enumeramos las causas de las metaplasias, nos encontramos con esta lista. Es una lista que podemos mencionar, por ejemplo, los agentes físicos. Agentes físicos como el roce crónico, la irritación crónica por un roce, como puede ser un DIU, en una cavidad uterina, en un canal endocervical, donde aparecen tramos de metaplasia por culpa de este agente físico, ¿no es cierto? Un cálculo alojado en la vía urinaria, que crónicamente está instalado allí y genera entonces por la irritación física, el roce y el decúbito sobre la mucosa, puede generar entonces un cuadro de metaplasia sobre el epitelio, sobre el urotelio donde está instalado este cálculo, ¿no es cierto? También tenemos los agentes químicos que explican algunas metaplasias. Uno de los agentes químicos muy bien estudiados es el humo del tabaco,
que puede provocar entonces a nivel de una mucosa bronquial, una irritación crónica y genera entonces un cuadro de metaplasia bronquial provocada por este agente químico, ¿no es cierto? Agentes inflamatorios. Por ejemplo, está demostrado también que en pacientes que tienen un pasado florido, bronquítico crónico, cuadros repetitivos a lo largo de muchos años en su vida, terminan generando entonces tramos metaplásicos por culpa de este agente inflamatorio crónico en la mucosa bronquial, incluso en la mucosa traqueal, etcétera, etcétera. Otro cuadro de metaplasia se ve en el envejecimiento de los tejidos, ¿no es cierto? La isquemia crónica también puede generar cuadros de metaplasia. Hay causas hormonales, como la que vemos, por ejemplo, en los tratamientos de cáncer de próstata. Se hacen tratamientos hormonales que terminan generando metaplasia en la glándula. Eso es bastante frecuente de ver, ¿no? Otros son los factores de crecimiento que generan metaplasia. Hay factores de crecimiento que está demostrado producen metaplasia, como puede ser la TGF-beta, por ejemplo. Y después están los fármacos citostáticos que producen alteraciones en el ADN y pueden generar metaplasias, que pueden ser drogas o citostáticos tóxicos para esa mucosa y generan entonces un cuadro de metaplasia provocada por estos fármacos, ¿no? Cuando hablamos de tipos de metaplasia, vamos a ver que estas metaplasias pueden ser epiteliales, pueden ser mesenquimales o pueden ser paradojales o paradójicas. La epitelial es la más frecuente, la que más vemos, ¿no es cierto? Hay metaplasia epitelial escamosa, que como la palabra lo dice, hay un reemplazo de un epitelio que termina generando un epitelio plano estratificado, a veces queratinizado, con una estratificación de células que puede ser más o menos notoria, que puede abarcar un tramo extenso o escaso de una luz bronquial, por ejemplo, o de un canal biliar, o de un conducto urinario, etcétera, etcétera. ¿No? Es la metaplasia escamosa típica como cuadro de metaplasia epitelial. Hay otra, la metaplasia apócrina, que es el reemplazo de las estructuras del revestimiento glandular de una glándula exócrina, por ejemplo, como es la glándula mamaria, que queda metaplasiada entonces por un epitelio apócrino en este caso. Esto típicamente se ve en los cuadros de displasia mamaria, como puede ser la displasia quística, fibroquística de la mama, ¿no es cierto? La displasia mamaria fibroquística. Típicamente aparece ahí y se muestra este tipo, o aparece este tipo de metaplasia epitelial. Después está la metaplasia intestinal. Es la aparición de, en el estómago, por ejemplo, en un cuadro de gastritis crónica, prolongada, crónica y prolongada en el tiempo, aparece entonces un reemplazo de los epitelios de las glándulas intestinales, donde nosotros podemos llegar a ver células caliciformes, típicas o características del intestino, que aparecen alojadas ahí en el estómago, generando entonces este tipo de metaplasia intestinal, que está explicada por el pasado crónico y la agresión crónica sobre la mucosa gástrica, ¿no? Otra puede ser la antral, que aparece sobre el cuerpo gástrico, glándulas de tipo antral, o sea, reemplazan a las glándulas del cuerpo gástrico, están reemplazadas por glándulas de tipo antral. Esto también se ve característicamente en gastritis crónica, ¿no? Y por último, acá en los ejemplos de metaplasia epitelial tenemos mencionado el esófago de Barre, ¿no es cierto? Es una metaplasia del tercio inferior del esófago, ¿no es cierto? Donde aparece el epitelio plano estratificado del esófago totalmente reemplazado por un epitelio gástrico. Parece una mucosa gástrica normal que asienta sobre el esófago, en el esófago terminal. O sea que rebasa hacia arriba
límite esófago-gástrico y termina entonces generando una mucosa gástrica dentro del tercio inferior del esófago, reemplazando totalmente al epitelio plano estratificado del mismo, ¿no? Otros ejemplos y tipos de metaplasia son las mesenquimales, ¿no? Donde, por ejemplo, aparecen en estructuras como puede ser una cápsula articular, aparece una metaplasia cartilaginosa, en una cicatriz de una herida aparece también una metaplasia cartilaginosa. Después está la metaplasia ósea, que puede aparecer en algunos lugares donde hay depósitos de calcio, entonces se osifica la lesión y se generan, entonces, sobre todo en lugares donde hay células mesenquimáticas que tienen capacidad de transformarse en osteoblastos y osteoclastos, ¿no? Generan entonces este tipo de metaplasia ósea. Después está mencionada acá la metaplasia decidual, que como la palabra lo dice, es una modificación del estroma, por ejemplo, del estroma o de la pared, puede aparecer en la pared de la trompa de Falopio, puede aparecer en la pared del cervix, en la pared muscular, inclusive en el estroma, que se llama fibromiocervix, puede aparecer entonces una metaplasia decidual o deciduoide de estas características, ¿cierto? Y después está la metaplasia paradójica. Se llama metaplasia paradójica porque acá la célula que reemplaza a la otra pertenece a otra hoja, a otra hoja blastodérmica, ¿no es cierto? Son escasas, son poco frecuentes. Se la ve como ejemplo típico en las metaplasias, en las cicatrices de la retina, donde hay el epitelio pigmentario de la retina, de los conos y bastones, puede llegar a ser en una lesión subretinal reemplazado entonces por fibroblastos. Esto es característico entonces como hallazgo típico en la retina. Se llama, por ese motivo, metaplasia paradójica, repito, porque están presentes dos células o dos tipos de tejido que pertenecen a distintas hojas blastodérmicas. Bueno, acá tienen una fotografía en la parte baja de la misma. Ustedes ven esta metaplasia escamosa en un epitelio bronquial. Fíjense, el epitelio bronquial normal está constituido por células cilíndricas pseudoestratificadas ciliadas, que de repente hacen esta metaplasia pavimentosa, ¿no es cierto? Metaplasia escamosa en la pared del bronquio. Lógicamente, este paciente es muy probable que haya estado sometido entonces a una injuria crónica de un pasado bronquítico crónico con una agresión permanente sobre este epitelio, o puede haber estado sometido entonces a la agresión del humo del tabaco. Terminan entonces generándose estos cuadros metaplásicos que son típicos en el aparato respiratorio. Esta metaplasia está originada en células madres, en las llamadas células de reserva, que están ahí en la base del epitelio, que terminan entonces por una influencia de crecimiento, generando entonces una respuesta metaplásica. Lo mismo, acá vemos una metaplasia escamosa del epitelio respiratorio. Fíjense, este epitelio cilíndrico simple, cilíndrico pseudoestratificado ciliado, aparecen en la parte vecina a la membrana basal todas estas células que son las células de reserva, que son convocadas muchas veces no para reemplazar a las células cilíndricas ciliadas, sino para generar entonces un cuadro de metaplasia pavimentosa, como el que ustedes ven acá, por influencias inflamatorias o influencias de agentes químicos
que irritan entonces al árbol respiratorio. Acá lo dice, ¿no es cierto? Es una reprogramación de células madre, acá la tienen, entonces en la parte baja están las células madres, acá de este epitelio, que terminan generando entonces este tramo de metaplasia pavimentosa. Ustedes lo ven acá y lo ven de este lado. El epitelio cilíndrico simple, perdón, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado está acá al medio, ¿no? Es, como lo dice acá, un cambio reversible en la que una célula diferenciada epitelial o mesenquimal se sustituye por otro tipo celular. Es una sustitución adaptativa por otros tipos celulares que resisten mejor el entorno adverso, como dijimos al principio. Lo mismo, acá tienen un ejemplo de metaplasia escamosa en el cuello uterino, fíjense. Esto generalmente se ve cuando la paciente tiene un ectropión, o sea, el epitelio cilíndrico simple musíparo del endocuello hace protrusión hacia el ectocuello y genera entonces, se somete a la agresión del medio vaginal. Como no la resiste, hace la respuesta metaplásica, hace la metaplasia escamosa, que es la que están viendo ustedes ahí. Lo mismo acá. Fíjense en el bronquio, como el epitelio respiratorio ha sido totalmente reemplazado por esta metaplasia escamosa, que lógicamente en esta metaplasia escamosa bronquial se ganan algunas cosas y se pierden otras. El paciente, por ejemplo, tiene un epitelio que mecánicamente es más resistente que el anterior, pero pierde o elimina dos importantes mecanismos defensivos, que son la producción de mucus y el movimiento ciliar, porque estas células ya no están, lógicamente. Y acá tienen otra imagen microscópica de lo que es la metaplasia apócrina en un acino de una glándula mamaria, donde aparecen entonces estas células bien con citoplasma grande y bien eosinófilo, que son de carácter apócrino y que han reemplazado entonces a las células que tapizaban los conductos y las luces de los acinos, ¿no? Se llama entonces metaplasia apócrina, es otro tipo de metaplasia epitelial. Y lo ven acá en una glándula mamaria, que padece entonces esta enfermedad que se llama displasia mamaria, enfermedad fibroquística de la mama, es una displasia mamaria benigna, donde las flechas están señalando la fibroesclerosis del estroma, y donde aparecen entonces estas luces tapizadas entonces por un epitelio apócrino, donde aparecen los microquistes o los macroquistes que tiene esta glándula típicamente afectada por esta displasia benigna de la glándula, ¿no? Se llama metaplasia apócrina entonces. Acá tienen un ejemplo también de una metaplasia intestinal. Es como si la mucosa gástrica estuviera intestinalizada, porque en ella, en las glándulas, aparecen células caliciformes musíparas intercaladas donde no tendrían por qué estar, ¿no es cierto? Ustedes están viendo que es una gastritis crónica congestiva, a veces hemorrágica, que termina entonces generando por su propia cronicidad, ejemplo de metaplasia epitelial que se llama metaplasia intestinal en una mucosa gástrica, ¿no? Lo mismo, acá ven una mucosa gástrica con un cuadro inflamatorio crónico severo, que sus glándulas son pobladas por esta alternancia de células caliciformes secretoras de mucus, ¿no es cierto?, que no tienen por qué estar en esta mucosa gástrica. Entonces, repito, esta imagen también es un ejemplo de metaplasia intestinal o intestinalización de la mucosa gástrica. Lo mismo, ¿no es cierto? Acá ya hemos ensayado una coloración específica,
que destaca y tiñe a las células mucíparas, que pueblan entonces las glándulas metaplasiadas de este cuadro de gastritis crónica, metaplasia intestinal de la mucosa gástrica. Se ven muy bien acá con el colorante las células mucíparas que están acá presentes, ¿no? Y en este esquema tenemos otros tipos de adaptaciones celulares que son conceptos que quisiera que ustedes los retengan bien, ¿no es cierto? Lo que es la hipoplasia, lo que es la aplasia y lo que es la agenesia, ¿no es cierto? Este riñón imaginario que tienen ustedes en el esquema crece de manera normal, alcanza el peso y la talla normales, porque ha nacido en un germen embrionario que a lo largo del desarrollo ha permitido que este órgano crezca. Cuando este órgano crece y alcanza su tamaño normal y su peso normal, puede por muchos motivos llegar a disminuir el mismo y generar entonces un cuadro de atrofia. Recuerden siempre entonces, alumnos, que una atrofia es aquel órgano que alcanzó un tamaño normal y después se atrofió o disminuyó en su peso y en su tamaño. Eso es atrofia. En cambio, hay órganos que nunca llegaron a su peso y tamaño normal y se detuvieron en su crecimiento, como este riñón, por ejemplo, y ese cuadro se llama hipoplasia, no llega al desarrollo normal. Esto lo pueden ver en cualquier otro órgano, en un útero, por ejemplo, un útero hipoplásico, un útero normal y un útero atrófico. Lo pueden ver en un miembro superior de un paciente que hace una hipoplasia del miembro superior derecho o que hace una atrofia del miembro superior derecho. Y el concepto de aplasia es, en cambio, cuando el germen embrionario no prolifera, no desarrolla. Puede haber una aplasia del miembro superior derecho. Puede haber una aplasia renal, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio el término y el concepto de agenesia es cuando ni siquiera existe el embrión o las células embrionarias que le van a dar origen. Entonces, aplasia es cuando existe el germen embrionario pero no se desarrolla. En cambio, agenesia es cuando ni siquiera está presente el germen embrionario que va a desarrollar el órgano. Entonces, tengan presente lo que es agenesia, lo que es aplasia y lo que es hipoplasia, alumnos, ¿no? Son los otros tipos de adaptaciones celulares de acuerdo a los trastornos del crecimiento de algunos órganos, ¿no? Estarán ustedes de acuerdo conmigo de que el ciclo celular ocupa un lugar importante, un lugar central en este tema del que estamos hablando. Si el tema del que estamos hablando nos estamos refiriendo a trastornos del crecimiento de las células, a la respuesta del crecimiento celular frente a alguna noxa, nosotros tenemos que tener presente que el ciclo celular ocupa un lugar de preferencia. Ustedes ya lo conocen, ustedes saben lo que es el inicio del ciclo, la célula en reposo, la célula que cesa de dividirse en G0, una célula quiescente, una célula que no se divide. En cambio, cuando esta célula entra en el ciclo celular, genera la etapa G1, que es la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelas. Después llega a la fase S, donde hay una duplicación del ADN y proteínas asociadas, ¿no es cierto? Después estamos frente a la fase G2, donde se empieza a preparar esta célula para la división. Los cromosomas comienzan a condensarse y por fin llega a la fase M, que es la fase mitótica, la fase de división mitótica, donde este grupo se separa en dos juegos de cromosomas y genera entonces las dos células hijas. Repito entonces, si estamos hablando de fenómenos de adaptación, si estamos hablando de cambios en la célula que pueden ser agredidas por una noxa, que pueden aumentar su reproducción o pueden disminuirla, el ciclo celular
juega un rol importante en el entendimiento de este tema, ¿no? Por supuesto que el control y esto ya vamos a ir terminando, doctores, con este último cuadro, ¿no es cierto? El control del crecimiento celular está dependiendo de fenómenos de fosforilación de proteínas. El control del crecimiento celular se puede hacer o se hace por estructuras proteicas que se llaman ciclinas, que tienen influencia sobre el ciclo celular, sobre las distintas fases del ciclo celular. Por ejemplo, en el ciclo celular, estas ciclinas pueden acelerar una fase determinada. Estas ciclinas son varias, puede ser la tipo A, la tipo B, la tipo E, etc. Y se vinculan o se asocian siempre a las cinasas dependientes de ciclina, que son las CDK. Siempre las ciclinas entonces hacen complejos ciclina CDK de distintas variedades que tienen influencia en cada una de las fases de este ciclo celular que vimos recién, acelerándolas en algunos casos, ¿no? Estos son los fenómenos de fosforilación de proteínas. Después está el otro fenómeno de control, que es la activación de puntos de control. Estos puntos de control permiten entonces la detención del ciclo celular como mecanismo de vigilancia para reparar defectos de la replicación del ADN, ¿no? Esto es típico, ¿no es cierto? Acá, al detener entonces el ciclo celular, le da tiempo a la célula de reorganizar los defectos de la replicación del mismo. Un ejemplo típico es la presencia de la proteína P53, se llama así P53 porque tiene 53 kilodalton, es una proteína que se llama frenadora del tumor, o sea, es una proteína llamada así porque al asociarse al ciclo celular puede detener entonces el mismo, actúa frenando a las ciclinas, se llama proteína P53. Esta es una proteína que está demostrada, que es un gen, que los pacientes que carecen de la misma o tienen una alteración de este gen pueden llegar eventualmente a desarrollar un cáncer de mama, ¿no? Mujeres, entonces, que en su composición genética tienen un defecto de la proteína P53, que es una proteína frenadora de tumores. Esta proteína P53, al no estar presente o al estar dañada, permite entonces que las ciclinas aceleren los ciclos celulares en un tumor y no hay el efecto frenador o neutralizador de los puntos de control donde esta proteína P53 actúa, ¿no es cierto? Después, otro control del crecimiento celular se hace con la señalización, medios de señalización, que son moléculas de proteínas que excretan las mismas células, ¿no es cierto? Uno es el autócrino, es la misma célula excreta esta proteína de señalización del crecimiento celular y en ella misma se genera la influencia frenadora o estimuladora de la misma, ¿no es cierto? Otras que se llaman parácrinas, que son excretadas por la célula y actúan sobre células dianas que están muy cercanas o muy vecinas a ella, ¿no es cierto? Y la otra que se llama señalización endocrina es cuando un órgano de secreción hormonal genera entonces esta proteína que va a ir a actuar sobre células dianas alejadas de donde se formaron, ¿no es cierto? Incluso puede, por la circulación sanguínea, llegar a afectar o a controlar o a regir el crecimiento de células alejadas gracias a la circulación sanguínea. Bueno, doctores, espero que ustedes me hayan comprendido, que me hayan entendido. Y con este tema yo quiero finalizar entonces la clase de hoy. Entonces, nos veremos el próximo lunes, doctores. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor Virgilio. Chao, Chao, entonces. profe. Gracias. Gracias y nos Chao, vemos profe, entonces el gracias. próximo lunes. Gracias, profe. Hasta lunes. Chao, profe, hasta luego. Hasta lunes. Yo he tratado de hacer una clase corta.
que sé que ustedes están desesperados por asistir a la clase de farmacología. Esta clase la hemos adelantado, alumnos, para las 18 horas, para poder entonces desarrollarla más holgadamente, y yo sé que a las 19, creo, tienen una clase de farmacología a la que ustedes no pueden dejar de asistir. Sé que son muy aplicados. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe. Hasta luego, doctor. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe.